para el fomento a las ciencias, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, algo que está de moda, que se habla mucho, que ella les explique lo que estamos haciendo, y de esta manera también se aclaren algunas dudas que se tienen. Entonces, les dejo aquí a María Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a ver un pequeño video. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Les vamos a presentar primero un video que resume el espíritu, el propósito del quehacer desde las ciencias, las humanidades, las tecnologías en este nuevo régimen, en esta cuarta transformación. Los avances científicos han creado nuevas oportunidades para mejorar la vida de todos, pero hasta ahora sus beneficios han alcanzado a muy pocos e incluso han aumentado la desigualdad. En el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, garantizaremos el derecho de todas las personas al conocimiento y a sus beneficios. Asumiremos el quehacer científico con una visión crítica y promoveremos soluciones a los retos del país, teniendo como ejes el bienestar social, el cuidado del ambiente, la honestidad y la seguridad. México seguirá contribuyendo al desarrollo científico global a través de programas nacionales estratégicos, PRONACES. Multiplicaremos las capacidades científicas y tecnológicas de la nación mediante estrategias firmes y articuladas, formando nuevos investigadores mediante becas de posgrado sin favoritismos, invitando a la comunidad científica mexicana en el extranjero a regresar al país o colaborar desde donde esté, abriendo un diálogo entre los conocimientos académicos y tradicionales de los pueblos originarios en una relación horizontal e igualitaria. En el nuevo CONACYT usaremos todos nuestros recursos y trabajaremos en conjunto, las ciencias, las humanidades y la tecnología para dar respuesta a los retos que enfrentamos. Gobierno de México. Bueno, pues este es un resumen y ahora les voy a expandir, les voy a dar datos de cómo encontramos el sistema de ciencia y tecnología en el país y cuáles son las principales acciones y mecanismos mediante los cuales estamos ya fortaleciendo y recuperando este quehacer tan importante para lograr el bienestar social y el cuidado del ambiente de este país. Estamos viviendo un momento inédito en el cual el Estado tiene un acercamiento muy importante con el pueblo de México y ante esta situación los científicos tenemos la responsabilidad y tenemos que asumir esta responsabilidad con mucho compromiso de poner al servicio del Estado y de la ciudadanía todas las capacidades que tiene el país para afrontar los grandes retos de esta nación. La siguiente. Los proyectos prioritarios del país, del gobierno federal, que están encargados justamente de perseguir una mejora, un mayor bienestar social y cuidado ambiental en el país, pueden de una manera muy eficaz y sustantiva y de sustentabilidad ser articulados, la siguiente, y plantearse con una visión muy solvente desde el punto de vista científico y tecnológico justamente por este quehacer. Pero desgraciadamente, la siguiente, nos encontramos cuando llegamos a esta nueva administración con una situación muy débil desde el punto de vista científico y tecnológico, a pesar de que los países que tienen un aporte mayor a la ciencia y la tecnología son los que también tienen mayor bienestar y mayor desarrollo en todos los ámbitos. Y en México tenemos, por ejemplo, en este indicador que representa el número de científicos por 1000 habitantes económicamente activos, un valor muy bajito, de menos de 1, inclusive por abajo de otros países latinoamericanos, y un promedio de aporte en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto, en la siguiente se ve,
también muy bajito con respecto a prácticamente todos los países del mundo. El porcentaje de Producto Interno Bruto que se designa al quehacer científico y tecnológico en este país ha sido en los últimos sexenios de alrededor de 0.4. En este sexenio, en este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, aumentó ligeramente, tal como lo prometió el presidente de la República, de este programa de egresos de la Federación de Ciencia y Tecnología, que es transversal, que se distribuye entre el CONACYT y otros 14 sectores. Solamente un poco más de la tercera parte llega a la cabeza del sector, que es el CONACYT. Entonces, un pendiente en el cual el presidente de la República ha mandatado trabajar con urgencia es consolidar estos recursos en la cabeza del sector para que podamos ejercerlos con mayor capacidad de articulación y mayor eficiencia. La siguiente. Otro aspecto que es preocupante es que, a diferencia del resto del mundo, en el cual se asigna en promedio el 61% de los recursos a ciencia y tecnología provenientes del sector privado, es decir, la iniciativa privada aporta con más de la mitad de los recursos que se utilizan para desarrollar ciencia y tecnología. En nuestro país solamente se aporta por parte de este sector, del sector privado, de la iniciativa privada, un 19%. Y no solamente eso, sino que cuando vamos a ver cómo es que se distribuyeron los recursos del CONACYT, nos enfrentamos con el siguiente resultado alarmante, y es que del total de recursos que en el sexenio pasado se destinaron al CONACYT, al ramo 38, casi la mitad, sumando 35.175 millones de pesos, fueron de regreso a la iniciativa privada. Esto no pasa en ningún lado del mundo, es decir, la iniciativa privada aporta solamente el 19%, y de lo que llegó al CONACYT se destinó una cantidad tan alta de recursos que, en vez de tener un aporte positivo por parte de la iniciativa privada al desarrollo científico y tecnológico, tenemos un número negativo muy grande de más de 20,000 millones de pesos. Estos 35.175 millones de pesos corresponden a más de 31,000 millones directamente transferidos de CONACYT a entidades privadas, y el resto son transferencias indirectas. El CONACYT se los transfirió algunas paraestatales o algunas empresas paraestatales, incluyendo instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo o los propios centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT, y estos a su vez los transfirieron a entidades privadas. Pero repito, más de 31,000 millones de pesos fueron transferidos de manera directa por el CONACYT a entidades privadas. Si les parece bien, termino y con mucho gusto regresamos a las transparencias que así gusten para detallar o resolver sus preguntas. Esta transferencia de recursos públicos de la cabeza del sector al sector privado se justificó en el sexenio pasado y en sexenios también anteriores por el hecho de que se argumentaba, se estaba incentivando la innovación. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando comparamos el gasto con respecto en estos años en este país, México, en nuestra nación, con respecto a otros países, ciertamente México bajó del lugar 63 al 56, siendo un lugar en el cual los países aportan un lugar mejor, mayor cantidad de recursos al desarrollo científico, tecnológico y a la innovación. Esto parecería que implicó una mejoría en términos de innovación. Sin embargo, es muy preocupante ver que cuando vemos la eficiencia de innovación, no solamente se mantuvo igual, sino que bajó, y bajó muchos más lugares, más del doble de los lugares que aumentó en términos de la inversión, que en este caso le llamamos gasto, porque pues si al gastar más la eficiencia baja, algo
algo está sucediendo. Esto pues nos sugiere que hay aquí una fuga de recursos importantes, o inclusive algo más activo de una fuga, porque es muchísimo dinero el que se transfirió del CONACYT en el sexenio pasado a iniciativas privadas, a iniciativa privada que ni siquiera logró aumentar la eficiencia de innovación. Esto es muy grave, y esto implicó, si vemos la siguiente transparencia, que uno de los quehaceres más importantes justamente del CONACYT como cabeza de sector, que es apoyar la ciencia fundamental, la ciencia básica o la ciencia de frontera, como preferimos ahora llamarla, quedó prácticamente sin apoyo, con un apoyo menos de 2 órdenes de magnitud inferiores con respecto al apoyo directo a la iniciativa privada. Este apoyo es realmente muy, muy bajo para 6 años, y esto, si vemos en la siguiente transparencia, implica que toda la comunidad de científicos en entidades, sobre todo públicas de este país, y de jóvenes en formación hasta volverse científicos, pues prácticamente quedaron sin recursos para poder desarrollar sus labores sustantivas. Es decir, toda esta población de colegas que, déjenme decirles, son personas eminentemente comprometidas con la verdad, con honestidad, haciendo su trabajo, y por lo tanto en completa congruencia con este nuevo régimen, comprometido con la misma generosidad, con el bienestar social y el cuidado del ambiente, quedaron sin poder hacer su labor de investigación como debiera, puesto que los recursos que recibieron durante el sexenio pasado fueron realmente muy bajos. Las becas sí mantuvieron un apoyo. Parte importante del otro 50% de los recursos del CONACYT se destinaron a becas para apoyar a los estudiantes en su formación a nivel de especialidades, de maestrías y doctorados, no sin tener problemas en la administración, en la transparencia con la cual fueron asignadas estas becas. Pero lo que es muy delicado es que México se volvió en un gran productor de talentos especializados a nivel de posgrado, que al terminar sus estudios, su formación, no encontraron trabajo. Entonces, un gran reto para esta cuarta transformación es abrir nuevas oportunidades a estas comunidades de nuevos científicos que sin duda están listos para aportar de una manera productiva, honesta, en favor del bienestar social y del cuidado del ambiente y del desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. Cabe mencionar que entonces también, además de este pasivo en el cual se convirtió una parte importante de la comunidad científica, las universidades públicas y los centros públicos de investigación, como los que son coordinados por el CONACYT, u otros centros de investigación importantísimos, por ejemplo, como el CINVESTAB o como el Instituto Politécnico Nacional, quedaron también con muy pocos recursos para hacer sus labores sustantivas. Es de llamar la atención el aumento en el número de universidades privadas, que por cierto, en algunas de ellas hay también importantes capacidades para hacer investigación. Algunos ejemplos, bueno, pues la Universidad Iberoamericana o también el Tecnológico de Monterrey, aunque la mayor parte de estas universidades privadas, este aumento es una tendencia también del sistema neoliberal, no tienen capacidad para formar estudiantes a nivel de posgrado o mucho menos para desarrollar investigación. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Este es un diagnóstico rápido que les he compartido, que con mucho gusto podemos abundar y habrá documentos de sobra para que ustedes documenten cuantitativamente. En términos de ciencia, tecnología e innovación en esta cuarta transformación, lo que queremos es lograr Ciencia por México, una verdadera apropiación social de la ciencia que se puede lograr si regresamos el apoyo a la ciencia de frontera articulada a la formación de nuevos investigadores, apuntalando y apoyando como se debe a las comunidades científicas y tecnológicas de este país, a los estudiantes que, como dije,
en una gran mayoría están alineados, están comprometidos con este nuevo régimen y con lograr desde el quehacer científico y tecnológico un mayor bienestar social, una mayor equidad y un mejor cuidado del ambiente. Entonces, apuntalar a la comunidad científica, rescatar el desarrollo de la ciencia básica o ciencia de frontera y también entonces lograr el desarrollo tecnológico de vanguardia para volvernos más independientes, más soberanos en el quehacer científico y tecnológico y articular todas estas capacidades mediante programas nacionales estratégicos. La que sigue, este es el primer eje, esta recuperación de la cual hablaba, la que sigue, y quisiera compartirles esta metáfora. Si nosotros pensamos en los desarrollos tecnológicos, en los productos como esos celulares que ahora todo el mundo utilizamos, y estos son los frutos que están aquí en este árbol que metaforiza este proceso de desarrollo tecnológico, bueno, la ciencia de frontera es el árbol y no podemos tener productos tecnológicos ni aplicaciones científicas si no contamos con una ciencia de frontera sólida, con una pertinencia obviamente cultural y ética que dé sustento al desarrollo de aplicaciones y eventualmente al desarrollo de estos productos tecnológicos. Y este proceso de generación de conocimiento de frontera que después lleva a aplicaciones y finalmente a productos tecnológicos puede llevar mucho tiempo y por eso es muy importante tener claridad que el apoyo a la ciencia y a la tecnología implica una visión de largo aliento, de largo plazo. Hemos ya recuperado el apoyo a la ciencia de frontera. Fíjense ustedes que en los 2 últimos años del sexenio pasado no se apoyó en absoluto a la comunidad científica, no recibieron ni un solo peso. Recuerden aquellos 35,000 millones de pesos que se transfirieron a la iniciativa privada. Pero los colegas de universidades públicas no recibimos apoyo para desarrollar investigación científica. Se recibieron durante los últimos meses del año pasado un poco más de 5,000 proyectos de investigación, de los cuales 778 fueron calificados de altamente recomendables. Se dejaron indicados un poco más de 200 proyectos como posiblemente financiables, con un ahorro que había en el fondo que tiene el CONACYT con la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, no se formalizó este apoyo. Nosotros hemos ya iniciado la formalización de este apoyo y añadido suficientes recursos para llegar a un total de 1,189 millones de pesos para poder apoyar y recuperar todos estos proyectos rezagados, 778 proyectos altamente recomendados que habían sido sometidos por la comunidad científica. Además, hemos asignado ya una nueva bolsa de 470 millones de pesos para abrir una nueva convocatoria a la comunidad científica para realizar estudios científicos de frontera con un ímpetu colaborativo y con nuevas disposiciones que estarán disponibles muy pronto en el portal de CONACYT a disposición de la comunidad científica nacional. La que sigue, como parte de este eje es imprescindible seguir apoyando la formación de nuevos investigadores. Hemos incrementado el número de becas de posgrado, se ha aumentado el apoyo a madres solteras, a personas con capacidades diferentes, con capacidades que son importantes de considerar para ir evitando cualquier sesgo, cualquier discriminación en contra de cualquier persona por cualquier característica. El aporte ahora de las becas y la designación de los ganadores de estos beneficios monetarios por parte del Estado se está llevando a cabo con transparencia y las becas se están ministrando con puntualidad. También estamos ya implementando nuevas formas de, ahora sí, incentivar el desarrollo tecnológico de vanguardia para poder apuntalar y fortalecer todos los medios de producción de la industria nacional,
que no se extraiga este valor de generar nuevas tecnologías en las universidades públicas hacia grandes transnacionales que no dejan ningún beneficio en el país. Con estas nuevas políticas estaremos fortaleciendo el desarrollo tecnológico y con ello la independencia y la soberanía tecnológica, y para ello, como se ve en la siguiente transparencia, estamos proponiendo un esquema de pentahélice en donde a la asociación entre gobierno, empresa y academia se le sumará como fundamento el cuidado irrestricto del medio ambiente y el favorecer el bienestar social. Es decir, se van a promover de manera prioritaria aquellos desarrollos que respondan a las necesidades más urgentes de atender, sobre todo de los más desprotegidos de este país. Un ejemplo es el desarrollo de un stent coronario metálico nacional que se está desarrollando en el Instituto Nacional de Cardiología en colaboración con el CONACYT. Este desarrollo va a permitir el que este implemento médico, que es uno de los tratamientos de primera opción para enfermos del corazón que pueden estar en riesgos de padecer, siendo las enfermedades cardiovasculares una de las principales causas de mortalidad en los adultos en nuestro país, es un desarrollo muy importante, y como este estamos impulsando otros desarrollos que implican, por ejemplo, el abasto de medicamentos biotecnológicos para atender otro tipo de enfermedades y de padecimientos, o también el impulso de energías renovables. Todo ello impulsando nuevas empresas con base científica y tecnológica, cadenas productivas bien articuladas, y el lograr que con ello se tengan mejores empleos más duraderos, mejor pagados, especializados. Esta es, en resumen, la nueva política de desarrollo tecnológico e innovación en el país. La que sigue, por favor, y ya vamos a terminar. Finalmente, este gran eje articulador de programas nacionales estratégicos implica el articular las capacidades científicas y tecnológicas con otras capacidades como aquellas que existen en el gobierno federal y los gobiernos estatales, o en las organizaciones civiles, que algunas de ellas realizan un trabajo muy valioso para justamente llegar a tener soluciones. Es decir, como se ve en la siguiente, queremos ir de la distribución en el territorio nacional de las problemáticas más urgentes de atender hacia las soluciones por este mecanismo de los programas nacionales estratégicos que nos permitan llegar a las soluciones de una manera más eficiente y más eficaz. Con todo ello, estaremos, la siguiente por favor, logrando el que en diferentes temas y mediante esta articulación tengamos un aporte a las entidades del gobierno federal o de los gobiernos estatales que les permitan sustentar de una mejor manera, científica y tecnológicamente, políticas en materia de transición energética, salud, paz e inclusión social, prevención de riesgos, calidad del aire, toxicidades, memoria histórica. En fin, estamos ya trabajando, y ya en todos estos programas nacionales estratégicos que tienen una palomita se han estado ya estructurando mediante la colaboración generosa de cientos de colegas estos programas y las convocatorias relevantes para ellos, que saldrán a la comunidad científica muy pronto. La que sigue. Uno de los ejemplos de estos proyectos nacionales tiene que ver con esta primera causa de mortalidad en niños en ciertas edades, que es el cáncer de sangre, la leucemia linfoblástica aguda, que ataca de una manera muy importante y preocupante en ciertas regiones del país, y que no conocemos las causas de altísima prevalencia, mayor que la promedio a nivel mundial. Y es muy importante también implementar las capacidades científicas y tecnológicas para poder atender a los niños que debutan con esta enfermedad de manera eficiente, eficaz, y curarlos en una proporción similar a la que se curan los niños en el resto del mundo, que es ser más del 90%, mientras que en el país se curan entre el 40 y 50% de los niños que llegan a padecer esta enfermedad. Para ello, se ha articulado ya una capacidad científica, médica y también de
asociaciones civiles e inclusive de empresas de diagnóstico interesadas en contribuir a resolver este importantísimo problema. Como este, hay muchos otros que ya estamos focalizando para articular las capacidades de la nación y poder llegar con tiros de precisión más rápido a su solución. Con ello, como se ve en la siguiente entonces, y en síntesis, estaremos logrando una más efectiva apropiación social de la ciencia, también con un sistema de comunicación científica pertinente y eficiente desde el Consejo hacia las escuelas y hacia la ciudadanía en general. Y como parte de esta estrategia estamos ya colaborando activamente, como se ve en la siguiente transparencia, con muchas de las secretarías y varios de los proyectos prioritarios para poder sustentar científica y tecnológicamente muchas de estas iniciativas tan importantes en esta cuarta transformación. La que sigue. La distribución de las capacidades científicas y tecnológicas en el país es todavía desigual. Aquí vemos distribuidos las 73 sedes de los 27 centros públicos de investigación del CONACYT y vemos que hay algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, que prácticamente no tienen infraestructura o capacidades científicas. Entonces, en este nuevo régimen estamos poniendo particular énfasis para poder equilibrar esta distribución de capacidades de manera estratégica. Esta es otra de las prioridades del CONACYT, realmente llevar a cabo una política que permita distribuir la capacidad científica y tecnológica en todo el territorio. La siguiente. Algunos datos de cómo estamos logrando mayor eficiencia y mayor rendimiento de los recursos. Bueno, este presenta ahorros en los gastos en algunos rubros como alimentación, viajes, eventos y otros gastos de representación. Vehículos, actualmente tenemos un número muy pequeño de vehículos rentados. Antes había un número muy grande, varios vehículos utilizados por cada uno de los directores, etcétera, etcétera. En arrendamiento no hemos logrado un ahorro tan grande, puesto que el edificio es rentado, aunque sí logramos ahorrar. En fin, llevamos cerca del 50% de ahorro en lo que va de la gestión y todavía pensamos el poder ahorrar un poco más. También, como se ve en la siguiente transparencia, estamos planteando una reorganización de los fondos, de los fideicomisos mediante los cuales se financian los proyectos de investigación o estas transferencias de las cuales les hablaba. Son 65 fideicomisos. Esto solo implica un gasto de administración y de cuotas de cerca de 100 millones de pesos. Lo que se está planteando es consolidar en 2 fondos solamente. Sí se necesitan estos fideicomisos porque la ciencia y la tecnología implica planes de financiamiento transanuales y a veces transexenales, y por ello es que sí tenemos que tener estos fideicomisos. Un ejemplo de los excesos se ven aquí en esta gráfica que muestra cómo fue aumentando la cantidad de dinero, llegando a más de 750 millones de pesos, el aporte que hacía CONACYT como parte de este consorcio para pagar a empresas internacionales por el acceso a la información científica. Déjenme decirles que nosotros nos encontramos el año pasado con una cuota que pagaba CONACYT como parte de este consorcio de más de 550 millones de pesos, y esto representa poco más del doble de lo que paga Alemania, que produce muchas veces más investigación científica que el país. Aquí obviamente había un dispendio, que es una forma de corrupción, y esto lo estamos corrigiendo mediante negociaciones adecuadas con las grandes editoriales, en acuerdo con el resto de los miembros del CONRICYT, en donde están el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director general del POLI, etcétera, etcétera. Y esto muestra realmente el tipo de dispendio que es, como decía, una forma de corrupción que ocurría en CONACYT, pagando exceso de recursos públicos a estas empresas transnacionales para tener acceso a información, cuando a la vez que se estaban pagando este tipo de montos, más de 500 millones
y en el año antepasado cerca de 800 millones de pesos, mientras que la comunidad científica se había quedado sin apoyo. Esto es un absurdo, una contradicción, porque este dinero estaría mucho mejor ocupado si se le diera a los investigadores para realizar investigación científica. Aquí hay todo un tema de discusión. Eventualmente, en muchas universidades del mundo se está transitando hacia una política de ciencia abierta. No lo podemos hacer de manera drástica. Se han limitado los accesos a revistas que eran prácticamente no consultadas y que salía carísimo el consultar 1 o 2 artículos al año, y también se negoció con las grandes editoriales para ahorrarle al erario y poder destinar estos recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico. Y finalmente, quisiera yo desde esta tribuna hacer un llamado a la iniciativa privada que, como vieron, en México históricamente ha aportado relativamente poco al desarrollo científico y tecnológico, y ahora, en congruencia con este acuerdo tan importante para el país entre el sector, la iniciativa privada a través de su Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de México, el gobierno federal de esta cuarta transformación, de apoyar al gobierno para resolver el gravísimo problema de pobreza extrema en la cual viven un porcentaje importante de mexicanos, es invitarlos a que colaboren apoyando proyectos de investigación articulados por el CONACYT a través de sus diferentes programas, y gracias a esta capacidad